Bona tarda, sigueu tots i totes benvinguts a Casa Amèrica Catalunya. Ahir amb un dia de vent que no ens van deixar sortir de casa, avui amb un dia de pluja, però us agraïm molt que tot i aquestes inclemències del temps avui ens acompanyeu amb la sessió d'avui de la presentació del número 26 de la revista Granta. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación en Barcelona de este último número de la revista Granta en español. Para nuestra institución siempre es un placer colaborar con Granta. Lo hemos hecho en otras ocasiones y en todas ellas se ha proyectado el resultado, por nuestra parte consideramos el resultado de un trabajo tenaz, siempre de prestigio en lo literario y de acierto en lo creativo, así como también de apoyo para las nuevas voces de la literatura en español. Y en esto tiene todo que ver Valerie Miles, directora de Granta en español, desde su fundación. Pueden ir entrando, no hay problema, yo sigo hablando, pero no hay problema para que se vayan situando y buscando rincón y buscando silla. Muchas gracias, Valerie, por tu predisposición para poder presentar hoy aquí Granta y por el trabajo que has hecho conjuntamente con nosotros para lograrlo, y también aprovecho aquí para agradecerte tu cercanía para con nuestra casa. Gracias. El número 26 de la revista Granta está dedicado a Centroamérica. Las realidades de Belice, de Costa Rica, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua y de Panamá salen reflejadas en esta revista y hablan por boca de la escritura en esta revista, cuyo título es Centroamérica, las líneas de su mano. Y lo hacen con voces como es la de nuestro admirado Sergio Ramírez, a quien agradecemos mucho que hoy nos acompañe, que haya abandonado Madrid, pero no la lluvia, y que se acerque otra vez a nuestro auditorio. Muchas gracias y bienvenido de nuevo a tu casa, Sergio. Y también otras muchas voces que se suman a esta polifonía, como es la de Gioconda Belli, quien también ha frecuentado nuestra casa, o otras que también han venido por acá, como Carlos Dada, Eduardo Halfon, Carlos Fonseca, Rodrigo Reirosa o Francisco Goldman. Todos ellos están presentes en este número de Granta y son conocedores de nuestra institución y del trabajo que hacemos de poder evocar, convocar, reconocer al continente americano desde este auditorio y acercarlo hasta la ciudad de Barcelona. Incluye la revista dedicada a Centroamérica otras voces también, como la de Reed Brody, abogado de derechos humanos, que hoy acude por primera vez al llamado de nuestra programación. Aprovecho para celebrar su presencia, espero que no sea la última vez que te veamos por aquí, y también muchas gracias y bienvenido. Centroamérica, las líneas de su mano, reúne pues las firmas literarias más relevantes de la geografía centroamericana e incluye relatos de voces emergentes, de otras voces silenciadas, además de grandes reportajes y crónicas de algunos de los acontecimientos que han marcado la evolución de la región, tejiendo a pulso de escritura historias que van desde el exilio, pero también desde el cotidiano de la región, historias que tienen la perspectiva de la distancia y también historias que tienen la fuerza del testimonio del interior. El número 26 de Granta en español ha sido publicado por la editorial Almadía y ha sido posible gracias al apoyo del Instituto Cervantes, quien también nos acompaña aquí y que nos gustaría que Sonia Pérez Marco, que es la jefa de comunicación y prensa del Instituto Cervantes, pudiera acompañarme también para hacer una breve salutación desde aquí arriba. Así que si quieres, Sonia, por favor. Gracias. Aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Gracias a Casa América. Y después de la intervención de Marta, la verdad es que yo voy a ser muy breve, que era lo que tenía pensado, pero ahora con mayor justificación porque ha contado prácticamente todo. Vengo en nombre del director del Instituto Cervantes y del Instituto Cervantes como institución, Luis García Montero, porque me pide dar las gracias tanto a Sergio Ramírez como a Valerie Miles por haber sido los demiurgos, uno en calidad de comisario y la otra en calidad de editora, aunque monta tanto
¿no? Tanto monta de este número especial de la literatura en Centroamérica. Ha sido un lujo para el Instituto Cervantes impulsar este número de Granta, en el que a través de textos inéditos, reportajes y otras joyas literarias se refleja la rebeldía, la belleza y la resistencia del istmo centroamericano. Y también ha sido un privilegio porque hacerlo supone subrayar también el valor de las revistas literarias y de la escritura como testimonio de lo que ocurre y como memoria de lo que ocurrió. Como dije, iba a ser breve, cumplida la promesa, les dejo a todos ustedes realmente con los protagonistas de este número tan especial para nosotros y tan bien llevado por Sergio Valeri y por todos los escritores que están ahí subsumidos en él. Y no queda nada más que darles las gracias a todos ustedes, a ellos y a quienes nos están viendo desde el otro lado de las pantallas. Muchas gracias. Gracias. Pues sin más, agradeciéndoos a todos por acompañarnos hoy. Francesc, cuando quieras, la sesión es tuya. Gracias, Marta. Gracias, Sonia. Pues ya estamos aquí, Valeri. Ya estamos. El doble mortal con tirabuzón ha dado resultado, reto conseguido. Sí. Lo del doble mortal con tirabuzón es una broma entre Valeri y yo, porque la verdad es que a mediados de enero, cuando estábamos buscando fecha para la presentación de Granta, el último número de Granta, que se tenía que hacer sí o sí en Barcelona, aquí en esta casa, propusimos tres fechas. Barajamos y no salió ni una. Entonces tuvimos que acudir a esta acrobacia importante para poder encajar finalmente la presentación que hoy hacemos en viernes 13, que me parece una fecha estupenda, viernes 13. Este viernes 13, me avanzo, seguro que ya lo han visto, pero saben que podrán irse de aquí con el número último de Granta si se acercan a la compañera que está allí cuidando los libros. Por tanto, y si quieren también estará debidamente firmado si así lo desean. Bueno, antes de escuchar a nuestra invitada y a nuestros invitados, voy a por las presentaciones de forma escueta. Lo digo así porque sus trayectorias dan como para mucho. Valerie Miles es editora, escritora y traductora, directora de Granta en español desde su fundación, es doctora en literatura y arte comparado. Preside la selección de la residencia Escribir el Prado del Museo del Prado, donde también edita su colección de narrativa. Ha colaborado en The New Yorker, La Vanguardia, The Paris Review, The New York Times y El País, entre otros. Es autora del libro 1000 bosques en una bellota. En 2013, el libro en Argentina la erigió como una de los profesionales más influyentes en el mundo del libro. Sergio Ramírez es escritor, ensayista y editor. Fue vicepresidente del gobierno de su país entre 1985 y 1990. Es autor de varias decenas de libros, de entre los que destacan, por ejemplo, las novelas Margarita, Está linda la mar, Castigo divino o Un baile de máscaras. En 2017, su labor literaria lo convirtió en el primer escritor centroamericano en ser galardonado con el Premio Cervantes. Es presidente y fundador del encuentro literario Centroamérica Cuenta, del que nos vamos a ocupar en nuestra programación a mediados del próximo mes de septiembre. Ray Brody, como decía Marta, es la primera vez que nos visita y esperamos que esto sea una amistad que se alargue para siempre. Es experto... Espere que me escuchen primero y después decidirán. Es experto de la ONU sobre derechos humanos en Nicaragua. En 1985 reveló las atrocidades cometidas por los Contras. Luego dirigió misiones de la ONU en El Salvador y el Congo. Ayudó a llevar ante la justicia al dictador chadiano Hissène Habré. Tanto esta actuación como las que desempeñó como abogado en los casos de Augusto Pinochet, Chile, y Jean-Claude Duvalier, Haití, han sido internacionalmente reconocidas. Ha sido consejero jurídico y portavoz de la organización Human Rights Watch.
Pues ya los tenemos de aquí a los tres. Empezamos ya. Valerie, por favor, cuéntenos cuándo y por qué surge la idea de dedicar este número a Centroamérica. Bueno, muchísimas gracias. Es para mí un gusto estar aquí. Quiero agradecer muchísimo a Martanín, al equipo, el tiro buzón que hemos conseguido, bueno, el salto mortal que hemos conseguido juntos. También quiero muy especialmente agradecer a Luis García Montero su apoyo siempre a Granta en general y este número muy particularmente y el número anterior también sobre Perú, pero de este equipo de Luis García Montero es muy especialmente Sonia Pérez Marco, porque si me preguntas de dónde vienen las posibilidades de hacer estos números, son por conversaciones que hemos tenido entre nosotras, en realidad. Así como con un vinito hablando de qué has leído, qué no has leído, qué te parece tal cosa. Oye, ¿por qué no hacemos? Y ahí empieza, como muchas de las buenas cosas que empiezan con las conversaciones que tenemos con la gente, ¿no? Entonces es una animita muy importante, muy especial y me alegro mucho que ha podido venir aquí esta noche para estar aquí. Simplemente rápidamente quiero decir, la gente a veces y sobre todo los empresarios nos intentan decir que no importa la gente, uno se va de su puesto y otro viene y no importa, y no es verdad. Las personas, los individuos pueden cambiar muchísimas cosas. Solo lo dejo ahí. No todo el mundo tiene la misma capacidad de visión. Bueno, este número, ¿de dónde viene? Cuando voy a leer un párrafo simplemente porque así no me extiendo demasiado. Sí, está. Cuando comenzamos un número de Granta en español, se pone en movimiento un proceso. Es como lanzar un imán al aire. Algunas cosas son atraídas, otras cosas repelidas, y de esa tensión surge un centro, un ritmo, un contrapunto de formas y voces. Todavía sí, ¿verdad? Así es mejor, ¿verdad? Luego lo quitaré. Entonces, ensayos, relatos, fragmentos de imágenes e ideas se responden entre sí, chocan, se resuelvan y a veces alcanzan una armonía. Muchas veces es una armonía también inesperada, que no hubiéramos podido planear. Viene por el azar. Cada número, de alguna manera, cada número de Granta resulta como una música, ¿no? del azar, de alguna manera. Serendipias. Cada número escribe su propia intrahistoria, moldeada tanto por el azar, como decía, y también la restricción. A veces ulipiana, a veces simple y dura realidad, pero como siguiendo un diseño. Es como una constelación, es una polifonía. Cuando Aurelio y yo lanzamos Granta en el 2003, que ya estamos yendo por entre los años que tardó en prepararlo, los 25 años, tuvimos que asentar un proyecto inglés al mundo en español y tuvimos que explorar las maneras de poderlo hacer, ¿no? Y nos dimos cuenta, para darnos cuenta de lo que tenemos que coger de la conversación entre idiomas o el diálogo entre idiomas y cómo hacerlo una conversación más grande entre muchos países y transatlántico, ¿no? Pues este número sigue
el número dedicado al Perú. Y aquí quisimos dedicarlo a las 7 naciones y mucho viene a un diálogo de largo alcance que he tenido con Sergio, que, bueno, casi 20 años de diálogo, y especialmente en Granta, desde que una vez encontré en un número de la revista Granta en inglés, este número aquí que se llama Ciencia, Science, encontré, es del 85, una entrevista de Christopher Hitchens con Sergio en Managua, cuando él estaba... De la que él no se acordaba de nada. No se acordaba, no, exactamente, no se acordaba de la entrevista. Entonces le envié la entrevista para decir, Sergio, fíjate. Y de esta conversación decidimos que él escribiría un texto ahora, tantos años después, sobre qué ha cambiado desde entonces, ¿no? Y ahí empezamos ya una larga conversación y a trabajar juntos. Estaba repasando las fotos que hemos tomado de tantísimos países donde hemos estado en conversación. Y entonces, bueno, con la copa de vino en medio, empezamos a hablar de hacer este número sobre Centroamérica. Y trabajamos con, bueno, para mí fue una absoluta alegría, ya era como cerrar el círculo de estas conversaciones. Pero el título, que es Centroamérica, las líneas de sus manos, viene de unas memorias de un escritor guatemalteco que se llama Luis Cardosa y Aragón. Y lo maravilloso de preparar un número especial es que tienes la oportunidad de leer muchísimas cosas que no conocías. Y conocí a este autor y me impresionó muchísimo la calidad de su prosa y estas memorias. Voy a leer y así termino. Simplemente una parte de esto para que puedan escuchar su voz. Deseamos ir, gentes iguales y contemporáneas, con algunos rasgos privativos, más allá de lo pintoresco. Hace tiempo que lo exótico es esa garrulería que no recoge el drama íntimo ni el drama radical de un pueblo para enlazarlo con lo universal. Al vernos refractados, desde una perspectiva ajena surge la pregunta, ¿qué podrían saber de nosotros? Y sin embargo, al obligar nuestra mirada de nuevo, quizás vislumbremos una verdad. No sé amar a mi tierra con los ojos vendados, dice Cardosa. Y dice, estamos en Guatemala, verde, colibrí reluciente, la caja grande y dentro una más pequeña y otra, hasta llegar a mi pueblo, y otra más pequeña, y otra, hasta la casa y mi cuarto de niño. Pongo mi tierra sobre mis rodillas en la palma de mi mano. Eso es de donde viene el título del libro y paso la palabra, luego hablaremos un poco de todo lo que hemos encontrado. Bueno, el número suma, si no me equivoco, 230 páginas, presenta 17 firmas, como ya hemos dicho, incluye a Belice, que me parece que es un aspecto importante a subrayar y a recordar, y reúne textos más allá de los estrictamente literarios, lo que entendemos que es un gran acierto, porque si de lo que se trata, entre otras cosas, es la de acercar la realidad centroamericana, que a veces está como un poco olvidada, parece que, bueno, no fijamos mucho la atención y cuando la fijamos es para lo de siempre, me parece que es un gran acierto esta versatilidad y esta capacidad para montar un número de estas características, ¿no? Y como decía Valerie, Sergio, que ya sé que usted no quiere que se le aplauda como comisario de este número, y creo que usted mismo se ha autodenominado consultor.
Bueno. Con consultor se conforma. Pero en cualquier caso, ahora lo que nos gustaría es que nos contara cuál es su aportación en este número y por qué ha escogido este texto. Bueno. Ahora sí. Cuidado. No sé si me escucho por aquí o por aquí. A Muy ver, bien, compañeros. muchísimas gracias. Bueno, la palabra comisario tiene dos connotaciones muy contradictorias, ¿no? Hay una que no me gusta del todo y la otra es muy usual en España, al que comisionan para hacer algo, ¿no? A mí mi participación en este número de Granta depende de, como Valeria ha explicado, de la vieja relación que tenemos y de la idea persistente que yo he tenido siempre de Centroamérica como entidad cultural. En América Latina difícilmente se podría armar un número de los países bolivarianos o de los países del Río de la Plata o de los países, digamos, Perú y el Alto Perú, ¿no? Porque son dos dominaciones geográficas, a veces casuales, a veces económicas, a veces etnográficas, pero para nosotros Centroamérica es una entidad verdadera. América Latina es un mapa muy disperso, muy difícil de lograr un entendimiento si no pensamos en la lengua como un factor de unidad común. Y a veces los que son enemigos de la idea de las Américas o de lo que Martí llamaba nuestra América, oponen estas diferencias sustanciales. Te dice que tiene que ver el Río de la Plata con el Caribe. América Latina es un concepto demasiado vasto geográficamente como para pensar en una unidad. Y yo lo veo totalmente al revés, ¿no? Y claro, yo siempre he insistido en que para definir una identidad, y uno tiene que saber dónde tiene los pies puestos, ¿no? Si no termina siendo de ninguna parte o asimilándose fácilmente a otras culturas que son más persistentes, más fuertes. Entonces yo siempre he dicho, yo me defino primero como nicaragüense, soy esencialmente nicaragüense, de allí como quien deja caer una piedra en el agua y provoca círculos concéntricos, soy obviamente centroamericano y mi tercer círculo es el Caribe y después del Caribe América Latina, pero tengo que partir de tirar esa piedra, ¿no? Para poder ver que todos esos círculos funcionan. Pero particularmente Centroamérica sí es una entidad histórica. Deberíamos ser una federación de países. La hazaña, la desidia, los malos entendimientos han provocado que seamos 5, 6, 7, hoy 7 fragmentos de una entidad dispersa. Pero yo sí siento que hay una entidad de fondo que se expresa sobre todo en la cultura y se expresa antes que nada en la literatura. Y la literatura es el espejo que ponemos frente a la realidad. Es decir, desgraciadamente tenemos una literatura rica porque tenemos una realidad desgraciada. Es decir, yo cambiaría la literatura pobre por la realidad democrática, normal de países que funcionan, pero no es así. Y realmente la literatura se alimenta de los detritos, se alimenta de los desechos, ¿no? De lo que es esa historia centroamericana tan dramática, tan oscura y a veces tan luminosa, ¿no? Y no se puede separar literatura de realidad, y es lo que podemos ver en este número de Granta, ¿no? Que es un espejo colocado frente a la realidad centroamericana que funciona literariamente, ¿no? Hay que saber leer, como decía Luis Cardoso y Aragón, las líneas de las manos de Centroamérica, como hacen las pitonizas, ¿no? Y de aquí vamos a lo que son los nombres centroamericanos. Hay que encontrarse con un número como este para ver que hay nombres viejos, nombres nuevos, nombres emergentes,
y nombres que, como el del propio Luis Cardoso y Aragón, que a veces, no, por descuido literario, ignoramos de quién se trata. Luis Cardoso y Aragón fue uno de los grandes poetas, escritores de la vanguardia no centroamericana, sino mundial, ¿no? Yo, visitando una vez en su casa a Luis en el Callejón de las Flores, en Coyoacán, en México, con su esposa Lía, que era una bailarina, había sido una bailarina de origen ruso. En las paredes, Luis tenía una foto que estaba puesta ahí como que no quería decir nada, y era él sentado en una playa en traje de baño con Picasso. Porque él era amigo de Picasso y él esa foto la tenía ahí de la manera más natural, ¿no? Y cuando Luis murió, dejó como legado que todos los cuadros que tenía fueran vendidos para que se creara un premio, una fundación, Luis Cardoso y Aragón, que fundaba en su casa. Entonces había ahí Picasso, Cézanne, Modigliani. Bueno, ese era, lo pongo como ejemplo de lo desconocidos que a veces son los escritores centroamericanos. Y nada, pues es una manera de buscar cómo reflejar la realidad de Centroamérica como una sola identidad común. Podría haber quizá materiales suficientes para un número sobre Nicaragua, sobre Guatemala, sobre Costa Rica, pero yo creo que todos juntos funcionamos mejor. Muchas gracias. A usted, pero nos falta saber su texto, qué referencia hace, porque usted creo que ha dicho en alguna ocasión que ya casi mira más al pasado que al futuro. Bueno, cuando estábamos seleccionando los textos, el mío quedó de último. No iba a ser el primero en meterme en la lista, ¿no? El mío quedó de último. Discutimos con Valerio y le dije, no vamos a poner un texto literario o un capítulo del libro, de la novela que estoy escribiendo, que ya la terminé de escribir y va a salir ahora en junio, sino que yo quisiera escribir algo sobre un momento crucial de mi vida, ¿no? Y ese, cuando yo en 1959 llegué a estudiar Derecho a la Universidad de León en Nicaragua, era un año muy revuelto, es el año del triunfo el año del triunfo de la Revolución Cubana, había grandes manifestaciones en Nicaragua buscando como el siguiente de Batista fuera Somoza. Y en una de esas, yo estaba recién llegado a la universidad y en una tarde del día 23 de julio de 1959 el ejército de Somoza nos atacó a una manifestación de estudiantes por la espalda. Hubo 4 muertos, más de 60 heridos y yo fui sobreviviente de esa masacre, pero 2 compañeros de mi aula, de mi banca, de que nos sentamos en la misma fila de bancas, resultaron muertos. Y yo quería escribir sobre eso, ¿no? Como yo llegué adulto, pasé de la adolescencia a la edad adulta, viendo de frente la muerte, ¿no? Que es algo que no le pasa generalmente a los adolescentes. Gracias, Sergio. Claro. Para el número fue una entrada muy importante al número, ¿no? Esta como mirada hacia atrás, pero desde atestiguar un momento en la historia y un momento absolutamente fundamental para entender, y desde luego que Sergio nos lleva, o sea, mientras está pasando, él está mirando todo lo que está alrededor suyo en este momento y o sea, de pasar incluso los que están que han caído, ¿no? Están ahí en la calle, y lo que esto en un momento dado puede absolutamente girar una historia. Y de algún modo es uno de los ejes que articula también todo el número. Luego hablaremos más, pero sí. Nos hubiese gustado, obviamente, contar con los 17 autores y autores que han participado. Esto no es posible, pero sí tenemos alguna aportación que nos llega, por ejemplo, en este caso de Honduras, y vamos a ver qué nos cuenta, compañero Dani Díaz Mejía. Por favor, si puedes proyectar su mensaje.
Epa. Aquí con nuestro ejemplar. Hola queridos lectores, queridas lectoras, mi nombre es Dani Díaz, les saludo desde Honduras, estoy aquí con nuestro ejemplar de Granta. Para mí es un enorme... Ay, ay, ay. Si acaso vamos a ver si solucionamos este problema técnico y avanzamos un poco en nuestra charla. Si es posible, Franklin, vamos a retomar. Hola queridos lectores, queridas lectoras, mi nombre es Dani Díaz, les saludo desde Honduras, estoy aquí con nuestro ejemplar de Granta. Para mí es un enorme honor estar ante tan distinguidas letras, autores, especialmente junto a Sergio Ramírez, que jugó un papel súper importante en el texto que se incluyó en esa revista. Fue el primer cuento de ficción que escribí, que luego trabajé en un taller que Sergio Ramírez dio en Nicaragua hace muchos años, basado en una experiencia verdadera del asesinato de un amigo. Esa transformación a la ficción fue lo que me ha llevado a la escritura y a acercarme más. Cuando Valerie Miles me escribió y me propuso colaborar con este ejemplar, me sentí sumamente honrado, pero aún más emocionado cuando me di cuenta que Sergio Ramírez también estaba asesorando la creación de este volumen. Así que les invito a leer, son fascinantes todo lo que encuentran por acá. Mi texto se llama Tierra Suave, La Quebrada y es una nueva mirada a la violencia en las zonas rurales de Honduras. Espero lo disfruten. Muchas gracias. Exacto, sí. ¿Por qué no explicas? Bueno, hace años, como Dani dice, abrimos en mi pueblo, en Mazatepe, una fundación cultural que lleva el nombre de mi madre, Fundación Luisa Ramírez, que compramos una casa colonial, la restauramos, abrimos ahí aulas de música, una biblioteca de 8,000 volúmenes y salones para talleres y para actos. Y allí yo daba al año 2 talleres literarios con jóvenes, hombres y mujeres nicaragüenses, y hacíamos la convocatoria. Y en una ocasión recibimos una solicitud de Honduras, de un hondureño para participar en el taller, que no era internacional. Esa vez lo internacionalizamos, porque aceptamos a Dani, y vino desde Honduras a participar en el taller en Mazatepe. Y ese texto que está aquí lo trabajamos en el taller y con él, y él lo había guardado, y es un texto muy bueno, realmente. Él estaba apenas empezando como escritor. Bueno, esa es la historia, y el corolario de la historia es que la dictadura de Nicaragua confiscó la fundación. Exacto, pero la cosa es que, por eso decía azar y serendipia al principio, porque Dani se había presentado a la selección de Granta, de los mejores jóvenes narradores, ¿no? Y llegó a la lista larga, no terminó en la lista corta, pero yo recordaba, porque me parecía muy impactante algunos de sus cuentos, envió unos cuentos. Y en este cuento, cuando estuve pensando, y claro, lo típico estábamos mirando la lista que habíamos hecho de escritores, algunos pueden, algunos no pueden, otros tienen algo nuevo, algunos no, etc. Entonces, en un momento dado pensé, yo voy a buscar a este chico que había escrito a Granta, que había leído y que me gustó. Entonces, ahí es donde me puse en contacto con Dani. Y al principio no comenté que Sergio estaba ayudándome, no comenté que estaba detrás, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar, o sea, seguir trabajando el texto,
Y cuando le mencioné, oh, no, pues es que es Sergio Ramírez con quien estoy trabajando, por poco no se lo pudo creer que un texto podría dar a lo largo de un par de años, desde que lo trabajó con Sergio, dio la vuelta y de repente lo encuentro y lo trabajamos para este número, ¿no? Y simplemente es decir que la literatura, a pesar de dictaduras, encuentra su forma, ¿no? Encuentra su forma para... Y cuando supimos de esta casualidad, estuvimos todos muy felices. Pensamos que estamos haciendo algo bien. Lo que comentabas tú, ¿no? Se inicia un proceso y van ocurriendo cosas que no sabes cómo al final casan unas con otras y salen maravillas desde el trabajo y del rigor. Con Dani Díaz Mejía hemos viajado hasta Honduras, regresamos a Barcelona porque queremos escuchar a Rick Brody que nos explique cuál es su aportación a este número de Granta. Muchas gracias. Bueno, mi artículo, mi aporte se llama Nicaragua 1984, porque relata también, como lo dice Sergio, un momento de un punto de inflexión en mi vida. Yo, como muchos americanos de mi índole, tenía mucho interés en la revolución sandinista. La quería ver de cerca. Tenía un colega en la Fiscalía de Estado de Nueva York, cuyo hermano era cura misionario americano en un pequeño pueblo al lado, en las montañas, cerca de Honduras. Y yo fuimos en una delegación cultural auspiciada por Rosario Murillo. Encontramos Rosario Murillo y Daniel Ortega. Pero sobre todo los dos fuimos al pueblo que se llama El Jícaro, un pueblo que había sido asediado, atacado por la contrarrevolución. O sea, los remanentes de la Guardia Civil del dictador Anastasio Somoza, organizada y financiada por los Estados Unidos. Y ahí, yo tenía apenas 30 años y me enfrenté con los lugares. En realidad había una reunión pastoral organizado por coincidencia del cura, y me enfrenté con personas víctimas, personas viudas cuyos maridos y familia habían sido llevados y asesinados por la contra. Personas que me decían, pero usted tiene que ir a Estados Unidos. El señor Reagan no sabe lo que está pasando aquí. La gente de los Estados Unidos no saben lo que se está haciendo aquí. Y yo me sentí, pues, una enorme responsabilidad. Yo no había estudiado Derecho Internacional, Derechos Humanos ni nada, pero me sentí una enorme responsabilidad de cumplir. Me hicieron prometer que iba a contar en Estados Unidos lo que yo había visto, yo había escuchado en El Jícaro. Y volví a Estados Unidos sin mucho saber cómo iba a cumplir con esa promesa. Hablé con Paul Reichler, que era el abogado de Nicaragua que estaba llevando los Estados Unidos a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, acusando a Estados Unidos de agresión contra Nicaragua. Y él lo que me dijo, mira, nosotros necesitamos hechos, necesitamos pruebas. Entonces yo decidí irme de mi trabajo en la Fiscalía, volví a Nicaragua y pasé 5 meses
viajando en las zonas del conflicto donde había la contrarrevolución. Entrevisté a varios centenares de testigos, de víctimas, personas que habían visto su familia asesinada, a mujeres violadas por la contrarrevolución, algo que yo no haría hoy en día sin los protocolos, pero bueno, en ese momento me sentía un poco como con cada testimonio, como que me habían confiado como más responsabilidad todavía. Viajé sobre todo con los curas de Nicaragua muy comprometidos, muchos, con la gente. Me pasaban de cura a cura para ir a pueblos, a aldeas donde daban misa para hablar con testigos y pude reunir más de 200 testimonios de testigos oculares de masacres por la contra, de la destrucción de hospitales, de escuelas, y volví a Estados Unidos y justo en la primavera del 85, al momento que el presidente Reagan buscaba más ayuda para la contra. Y él equiparaba la contra, le decía que los contrarrevolucionarios eran un poco como los padres fundadores de Estados Unidos. Y yo vine con los testimonios, con un informe de 27 capítulos de distintas atrocidades cometidas por la contra. Y presenté el informe di mis testimonios. Mi informe se publicó en la primera página del New York Times. Fui atacado por el presidente Reagan, que me llamó seguidor del dictador Ortega y simpatizante sandinista. Pero tuvo el impacto, el Congreso cortó en ese momento temporalmente la ayuda a la contrarrevolución. El gobierno de Nicaragua presentó mi informe en la Corte Internacional de Justicia, que luego condenó a Estados Unidos por agresión contra Nicaragua. Y ahí yo comencé mi carrera de abogado internacional. Y como cuento en el artículo de mi texto, 40 años después, las Naciones Unidas, el presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas me llama para pedirme que incorporara un equipo de investigación sobre los abusos en la Nicaragua de hoy. Entonces yo no vuelvo a Nicaragua porque Nicaragua no nos deja entrar en el país, pero vuelvo al tema de Nicaragua. Y evidentemente me encuentro con una Nicaragua totalmente cambiada. Sergio Ramírez, que era el vicepresidente, cuando yo estaba, era miembro de la Junta del Gobierno, ahora exilado, desnacionalizado, como tantos otros. Aquí en la sala ya he visto varios desnacionalizados, exilados.
Daniel Ortega, que se había alzado junto a muchos otros para combatir una dictadura familiar, ahora está creando su dictadura familiar. Su mujer es Rosario Murillo, es copresidenta, él es copresidente. Pueden nombrar a sus hijos, no lo han hecho todavía, pero la Constitución les otorga la facultad de nombrar a sus hijos a cualquier persona como vicepresidente. Y entonces yo, que comenzaba siendo admirador de Daniel Ortega, ahora estoy investigando a Daniel Ortega. No me es muy grato. Me hubiera gustado pasarme de esa posibilidad y de encontrar gente como Sergio Ramírez de nuevo, o Dipsia Dubón de nuevo en Nicaragua. Hoy en día hago parte de un equipo de Naciones Unidas. Tenemos 7 investigadores basados en Panamá, nosotros desde afuera. Tenemos muchas fuentes dentro del país, fuera del país. Lo trágico de la situación es que hoy en Nicaragua hay una falta absoluta de libertad. No hay ningún espacio crítico, no hay ninguna prensa. En realidad no hay ningún periódico de papel del todo, pero todos los medios de comunicación independientes están fuera de Nicaragua. No hay ONGs, no hay partidos políticos. Han desnacionalizado. Hay una marca de fábrica de Nicaragua, es justamente la desnacionalización de los opositores por ser enemigos, traidores a la patria. Hay unos 453, si no me acuerdo, como Sergio. Y estamos, entonces, Nicaragua ha tenido esa arca y yo cuento en ese texto mi arco personal. Y puedo decir una cosa rápida, que me ha mirado por lo de artículo, porque siempre una de las cosas que digo a los escritores empezando para colaborar en Granta es: si lo puedes llamar artículo, no tiene un lugar en un número de Granta. Porque tenemos el problema de que se llama una revista, pero en realidad no es una revista, es un libro, es una polifonía, es un artefacto que busca una manera de juntar, como hemos visto, todas estas cosas juntas, que puede ser prosa, reportaje, fotoreportaje, son muchas cosas que ponemos juntas y el texto salió además de una conversación que tuvimos otra vez por casualidad, que estuvimos en una exposición de fotografía y empezamos a hablar, y cuando un número de Granta ya es una cosa segura, es cuando no se puede pensar en otra cosa y hay una necesidad de seguir una serie de ideas o de irritaciones incluso. Y estuvimos hablando y él me explicó justamente su arco personal, que demuestra muy bien como el arco de la historia y y tenía mucho que ver exactamente con el arco de Sergio y de muchas otras personas, ¿no? Pero mirada desde otra perspectiva y otra mirada, ¿no? Y una mirada que nos podría contar desde fuera, o sea, tenemos desde dentro y luego tenemos desde fuera, y eso es muy, muy importante, cambiar las perspectivas. Con respecto a la intervención de Reed, dos apuntes. Uno, tampoco hace tanto tiempo que concedimos el premio Libertad de Expresión a Antoni Travería al capítulo Nicaragua del PEN Internacional, con respecto a las dificultades que en ese momento existía para
llevar a cabo una mínima libertad de expresión, ¿no? Y segundo, esto es ya personal, ya le hemos oído. Está invitado, ya está, para más. Vamos a volver a viajar, hemos ido a Honduras. Franklin, vamos ahora a irnos a Panamá para escuchar qué nos aporta Carlos Winter de su experiencia con este número de Granta. Si es posible, adelante. Hola, mi nombre es Carlos Winter Melo, soy escritor, soy panameño y estoy muy contento con la reciente publicación de la revista Granta dedicada a Centroamérica. En ella participo con un texto titulado Manos de Piedra. ¿Por qué Manos de Piedra? Porque habla de una lucha histórica con la cual hago analogía con el encuentro boxístico que sostuvo Roberto Manos de Piedra Durán con Sugar Ray Leonard. La lucha histórica de Panamá ha sido por mantener todo su territorio soberano, en especial la vía interoceánica. Hace ya muchas décadas fuimos invadidos por los Estados Unidos de América y en ese momento yo viví como una persona común y corriente, como un panameño común y corriente, el asombro y el miedo que provocaron esas primeras bombas que impactaron a nuestra ciudad, a pocos kilómetros incluso de donde yo vivía. Este texto que escribí dialoga con el de la famosa periodista y escritora Martha Gellhorn, que también está incluido en la revista. Ella también, de una manera muy viva, muy incluso impactante, relata lo que significó haber atestiguado, haber cubierto esta invasión. Bueno, no quiero despedirme sin antes agradecer al equipo de Valerie Miles la estructura para desarrollar este texto y por supuesto la publicación del mismo, y también a ese concepto abstracto que es Centroamérica, que con sus fracturas, o a pesar de sus fracturas y a pesar de sus complejidades, en momentos como este, gracias a la literatura, adquiere una forma unitaria. Gracias a todos y acérquense a este número con ojos vivos, ojos curiosos, para que conozcan la Centroamérica de la que poco se habla, la de la gente común, la de las pequeñas victorias y la de la cultura viva y raizal. Hasta luego. Gracias, agradecemos a Carlos Winter de Panamá esta aportación y vamos con las pequeñas victorias, ¿verdad? Que es algo que a ti te gusta mucho escuchar y... Sí, bueno, también decir que el texto, o sea, quizás lo que forma parte de la arquitectura del número también viene de textos, siempre traducimos de varios idiomas diferentes. En este número hemos traducido desde el inglés, evidentemente, y también del maya quiché, un poeta de una fuerza absolutamente centrípeda, ¿no? Es de una como belleza y extrañamiento del lenguaje muy impresionante, que espero leer una breve parte al final. Y también hay algunos textos que hemos recogido, como decía también Sergio, de autores que por algún motivo u otro no han tenido su momento, su reconocimiento. Uno de ellos es una escritora costarricense que se llama Virginia Grutter, que escribía acerca del deseo femenino en una época cuando no se hacía, no se consideraba que es algo que se tenía que hacer. Y ella tenía una vida muy dura y su marido fue desaparecido por Pinochet. Y ella, por ejemplo, una de estas pequeñas casualidades, voy a escribir algo que ella escribe en su texto que hemos podido recoger de archivo. Dice: miro mis manos y me cuesta creer que estén aquí, vivas sobre la máquina de escribir, moviéndose, tensas,
azules las venas, con sus uñas respectivas cada dedo. ¿Y tú dónde? ¿Dónde tus manos? ¿Dónde tú, real, existente, existes? Está escribiendo a su marido desde el dolor, ¿no? Y este texto, por ejemplo, vino gracias a David Aliaga, que tengo que nombrar a David Aliaga porque es otro de los animitas de este número, que ha editado con muchísimo cuidado todos los textos y los ha dejado muy limpios y muy bonitos. Pero también hay dos escritoras que hemos publicado aquí en el número de Granta inglés. Tenemos el archivo de la revista, que tiene ya 130 años, y dos textos de la época de los 80s, que hemos publicado, uno de Martha Gellhorn sobre Panamá, la invasión de Panamá. Martha Gellhorn, que era una reportera muy importante, la única mujer que estaba en la playa, las playas de la Segunda Guerra Mundial, de la invasión de Normandía, reportando desde entonces. Estuvo en la Guerra Civil presente, y ella a los 80 años fue a Panamá después de la invasión con una indignación tal que escribe en primera persona desde todo lo que ve. Y esto es el texto que Carlos conversa con este texto. El otro es un texto en El Salvador de Joan Didion, que escribió ella estuvo allí durante la época del terremoto. Dos reportajes desgarradores, absolutamente, pero en Granta se nota que en aquella época habían muchos escritores muy interesados en Centroamérica y en los países en los que se escribía mucho, la mayoría ya todos traducidos. Pero estos dos textos no. Y me pregunto, ¿será porque son mujeres y que eran los años 80? Vamos a ir un poquitito en contexto con lo que estás hablando. Nos acercamos ya al tiempo de preguntas, pero antes quisiera saber, ya que estamos hablando de textos escritos de una forma, con una visión determinada, con un diálogo también específico, ¿a ustedes alguno de los textos les ha sorprendido de una forma inesperada por su contenido, por su forma de ser explicado, por lo que cuenta? ¿Han tenido esta sensación en algún momento de los otros textos? Porque estamos hablando de 17 textos. Bueno, a mí me ha impresionado mucho leer el fragmento de novela de la escritora beliceña, ya muerta hace algunos años, que una de las grandes incógnitas para mí ha sido siempre Belice, la cultura de Belice, ¿no? Belice es la única nación centroamericana de la costa del Caribe que fue dominio de la corona británica, del Imperio Inglés por casi todo el siglo XIX y parte del siglo XX. Yo asistí a la ceremonia de la independencia de Belice en los años 80, y eso en términos culturales siempre fue una terra incógnita, ¿no? Es decir, quizá porque el idioma principal es el inglés, pero yo no sabía nada de la literatura de Belice. Y siempre con Centroamérica Cuenta estamos insistiendo en mandar una especie de misión de exploración a Belice, a ver qué es lo que escriben los jóvenes, dónde están, si se escribe poesía, prosa. Y por eso me dio una hermosa sorpresa al encontrarme este texto de esta novela, que está incluida en las páginas de Granta, la traducción al español, que es realmente una novela extraordinaria, sí. Los fragmentos son estupendos. Sí, me ha hecho mucha gracia porque en la introducción digo una novela, porque se escribió en inglés, porque claro, en inglés, o sea, es la primera novela de Belice como país y está escrito en inglés.
Y nunca jamás se ha traducido al castellano. Y entonces lo comento en la introducción, no se ha traducido nunca, es impresionante porque creo que tiene una fuerza. Yo ya estaba viendo la película, la serie, estaba pensando, uy, esto lo voy a hablar y alguien lo va a comprar. Y claro, poco después de publicar Granta salió la novela. Imagínate, se llama Becca Lam. Y la escritora se llama Zee Edgell y no puedo recomendarlo más vivamente, de verdad. Reed. Y bueno, yo iba a citar también el artículo de Martha Gellhorn, que admiro mucho. Confieso que lo leí en inglés. Pero ella va a Panamá después de la invasión y muestra un poco el contraste obsceno entre las finanzas, los bancos, que todos son intactos, y las vidas rotas de la gente que ella encuentra. Pero el aporte es que, para mí, es que la invasión no termina con decapitar al jefe del Estado, sino cuando se repara el tejido social en el país. Pero también, leyendo este artículo, pienso evidentemente en Maduro y Venezuela y las comparaciones, ¿no? Bueno, primero, como abogado americano, comento mucho las cuestiones jurídicas en torno de Maduro, que son mucho las mismas cuestiones jurídicas que los tribunales americanos examinaron hace 40 años, hace 36 años, con Manuel Noriega. Pero ella dice, Martha Gellhorn, que ningún presidente de Estados Unidos ha derrocado jamás a un dictador centroamericano, ni tampoco sudamericano. El caso de Noriega es la excepción. Aún seguiría en el poder si no se le hubiera ocurrido que podía ser un dictador independiente, al muy tanto que le subieron los humos. Es interesante porque ahora los Estados Unidos están derrocando a un dictador, están estrangulando a otro dictador y tengo que decir que muchos de mis amigos nicaragüenses, a muchos les gustaría que derroque Estados Unidos a otro dictador en Nicaragua y eso me pone personalmente en una situación pues muy incómoda, ¿no? La idea de que Donald Trump va a decapitar, o sea, no sé cuál es la palabra, y derrocar. Y además, como tengo el mandato que tengo por la ONU, tengo que limitarme en ciertas cosas para poder venir aquí, para poder presentar mi informe en la Asamblea General de Naciones Unidas, mejor no opinar. Pero digamos que comparado a donde estábamos hace 40 años, todos opositores a la idea de que Estados Unidos podría influir o decidir quién gobierne en América Central, pues estamos en un momento muy distinto hoy. Solamente lo dejo ahí. Por esa senda podríamos estar hablando 84.523 horas. No lo vamos a hacer. Vamos a dar paso a las preguntas del público, pero antes una promesa es una promesa. Antes le decía, cuando estábamos hablando de la introducción de este tema, que Valerie, yo te he oído decir algo que me parece muy precioso, que has puesto mucho corazón en este número. Y, aunque sea poquito, cuéntanos qué quiere decir esto y por qué. Bueno, yo creo que es cuando convives con
con muchos escritores durante mucho tiempo, trabajando con Sergio, como aprendiendo a base de todos los textos que entran. Y yo creo que este número es particularmente emocionante, porque es una realidad dura en muchos casos. He tenido que moderar, por ejemplo, la forma de la lectura, ¿no? porque se vuelve dura. Algunos de los textos aquí no son fáciles de leer. Pero luego también hay estas pequeñas victorias que logramos contar y textos que tienen un gran sentido de humor, sátira, ¿no? Como que permite nombrar lo innombrable de alguna manera y no morir mientras lo haces, ¿no? Entonces, yo creo que a través, o sea, es imposible no estar indiferente a las historias que se cuentan aquí. Por ejemplo, Óscar Martínez, el periodista, se va a Noruega porque ya no puede más, que no puede más con la violencia que está atestiguando y escribiendo, y entonces se va a Noruega, a una isla en Noruega, para intentar, o sea, empieza toda una reflexión acerca de qué es paz, qué quiere decir esta palabra, cómo puedo ni siquiera pensar esta palabra. En medio de sus reflexiones aparece su tío, que su tío fue enviado al exilio porque lo iban a matar, y entonces se tenía que ir a justamente Noruega. Entonces viene su tío y es la paradoja de que él está en Noruega como refugio y su tío considera Noruega el infierno porque está lejos de su gente. Entonces, estas son... Gabriela Peña Valle, por ejemplo, que es una escritora costarricense, escribe un relato absolutamente precioso, pero a la vez horroroso, acerca de pues una niña que abusada, ¿no? Aunque es como esta manera de escribir de un lenguaje tan bello y onírico que a la vez lo duro se vuelve como lo que puede hacer el fenómeno de la literatura, que es convertir algo horrible en algo bello a la vez, que solo conseguir esto hay que ser un escritor de verdad. Entonces, claro, es imposible que no sientes, o sea, es un número que obliga a sentir. De sentir, y antes de dar la voz al público, creo que nos vas a recitar algo. Perfecto. Pues este es un ciclo poético de Pablo García Talé, que es un escritor, como dije, que me puso en conocimiento Rodrigo Rey Rosa, porque Rodrigo da cada año un premio a literatura indígena en Guatemala. Y este autor ganó el primer año el premio y o sea, descubrir con él el Popol Vuh, por ejemplo, y eso para mí fue una experiencia extraordinaria. Pero Rodrigo lo llama maestro, considera que era, porque murió hace poco, un maestro. Entonces es el extrañamiento, ¿no? de un lenguaje que es en nuestra lengua, en lengua española, pero que detrás se ve que es un mundo absolutamente rico y misterioso. Dice, este es el agradecimiento al final de el canto cuarto, que es un ciclo de cantos. Aquí, en el ombligo del fuego infernal, agradecemos mucho a ustedes, señor, señora,
por ser nuestros corresponsables y complementos en nuestro trabajo de desenredo, de reconciliación y de perdón de nuestro pecado. Agradecemos mucho a ustedes, Señor, Señora, por ser nuestros maestros y maestras en el trabajo de realización solar de nuestros corazones para liberarnos del infierno y vivir aún en la perpetua felicidad de nuestros padres y madres, Estrella, Sirio, Sol y Luna Blanca. Agradecemos mucho a ustedes, Señor, Señora, por habernos escuchado. Gracias. Valerie, disponemos de 10 minutos. Por lo tanto, yo les agradecería que cualquier intervención sea escueta también, concreta, para que podamos dar el máximo juego posible a nuestros, a ustedes y a nuestros invitados. Si hay alguna pregunta o no. Si no hay ninguna pregunta, van a pasar directamente a firmar. Bueno. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Me gustaría, Valerie, que contaras un poco acerca de la historia del texto de Virginia Grutter, porque dijiste que es rescatado del archivo. Me gustaría saber dónde estaba, si había sido publicado o estaba inédito, o bueno, lo que puedas contar al respecto. Es un texto, bueno, en realidad David podría, ¿no? David, ¿tú lo quieres contar? Sí, venga, que David. Porque este es un texto que vino otra vez por el azar. A través de David pasó un tiempo en Costa Rica en un taller y volvió con dos autores, básicamente, ¿no? Que te habían sugerido una de tus alumnas del taller. Sí, de hecho el texto de Virginia sí había sido publicado en Costa Rica en una colección de textos de ficción que tiene el propio gobierno del país, pero era difícilmente encontrable. De hecho, yo ese libro no lo llegué a comprar en una librería, sino que fue una edición antigua que una alumna que yo tuve en el taller de escritura que impartía en el Centro Cultural de España, al acabar el curso me entregó. Ella me trajo un libro de Emma Prieto, una historiadora del arte costarricense, y dos novelas que habían sido editadas juntas de Virginia Grutter. Una de ellas trata sobre la desaparición de su marido en la dictadura de Pinochet, y una parte de ese texto justamente en la que escuchamos la voz de la escritora prácticamente desesperada ante la no presencia de esa persona que durante tanto tiempo había estado a su lado, es la que acabamos publicando en la revista. Básicamente sería esa la historia del texto. Y Valerie, que siempre es una editora que hace prospección, que casi tenía el número cerrado, la lista de colaboradores cerrada, un momento me decía, bueno, David, tú que estuviste en Costa Rica, ¿no? Lánzame nombres, mándame textos. Y por ahí apareció Virginia y acabó formando parte de esta constelación centroamericana. Vimos que habló de las manos y eso, claro, es que tenía una parte, o sea, era como el puzzle, ¿no? Que la pieza hacía así. Y además, no solemos, o sea, como todas reglas, no es una regla si no hay una excepción, ¿no? Y en Granta no publicamos nunca textos ya publicados, o sea, tienen que ser inéditos para entrar en el número. Pero como este texto era casi inédito en el sentido de que no circulaba desde hacía tantísimo tiempo y no había circulado nunca fuera de Costa Rica, para nosotros realmente tenía una razón de estar en el número. Y me alegro muchísimo porque hay gente que, poco a poco cuando hablas de ella, hay gente que la recuerda. Y yo considero parte de nuestro trabajo estos hallazgos y esta visibilidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Aquí delante, por favor, primera fila. Es una pregunta para Sergio.
Quería saber tu experiencia. Hemos hablado antes en el despacho, ¿no?, de lo que todos tenemos muy consciente de que Centroamérica a veces no cuenta, ¿no?, que es un espacio un poco en el cual cuenta más para temas como de drama, pero no cuenta tanto en la literatura. Y yo quería saber tu experiencia con el Centroamérica Cuenta, que el año pasado ya se pudo traer aquí a Barcelona y que ha estado en Madrid, y este año también la casa colaborará. ¿Cuál es tu experiencia a través de un festival? ¿Qué es lo que se puede hacer realmente para acercar toda esta lectura? ¿Cómo has visto tú el proceso que ha habido desde que arrancasteis? Además, es como ese festival nómada, ¿no?, porque arrancó de una manera y ha tenido que ir transitando espacios diferentes, pero que sigue estando como en el mismo corpus, ¿no?, del inicio. Quería un poco que nos contaras. Bueno, Centroamérica Cuenta nació precisamente por las mismas ideas que estaba exponiendo antes, ¿no? Es decir, qué es la identidad cultural de esta región y cómo demostrar que esa identidad existe, ¿no? Hoy en día se habla muy poco de Centroamérica, como siempre se ha hablado, pero solo se habla, y todos lo sabemos, cuando ocurre alguna desgracia, ¿no?, un huracán, un terremoto, o los desmanes de una dictadura, o la lucha de un gobierno democrático por sobrevivir frente a las mafias, como está ocurriendo ahora en Guatemala. Es decir, se informan por lo negativo, ¿no? Pero la buena literatura casi nunca es una noticia de primera plana, ¿no?, en los periódicos. Entonces creamos el festival en Managua con una idea de atraer hacia Nicaragua escritores centroamericanos y escritores fuera de Centroamérica que se encontraran allí en ese espacio de convergencia y hablar tanto sobre Centroamérica como sobre las experiencias de los escritores en sus propios países, su propia experiencia literaria y sobre la realidad de sus propios países. E intentamos este festival, que fue una pequeña semilla por algunos años en Managua, y empezamos a chocar con el régimen. Obviamente era muy difícil desarrollar este festival. En Nicaragua nos ponían obstáculos para la llegada de los invitados. En una ocasión habíamos invitado a un escritor periodista, escritor francés de Charlie Hebdo, recién pasado el bombazo terrorista, y no lo dejaron entrar, seguramente por solidarizarse con los países de la línea radical musulmana, ¿no? Y en determinado momento, pues sacamos el Festival de Nicaragua, y sobre todo cuando todos tuvimos que ir saliendo del país, y lo volvimos por la fuerza de la necesidad un festival itinerante. Lo comenzamos en Costa Rica, después fuimos a la República Dominicana, a Panamá, a Guatemala, y creamos el festival en España, con Casa América de España y ahora con Casa América de Barcelona, de Madrid y ahora con Casa América de Barcelona. Y la experiencia ha sido buena en el sentido de que es posible y no estoy hablando de un manual de autoayuda, sino que la necesidad la dificultad se puede volver una oportunidad. Y el festival creció entre estas dificultades, se pudo multiplicar, fue una gran oportunidad que se volviera itinerante, atraer públicos de distintos países donde tradicionalmente se lee poco. En América Latina en general se lee poco, y en Centroamérica pues menos. Entonces hay que, paralelamente con el festival, ir creando un mercado de lectores. Y hemos encontrado un método que ha resultado bastante eficaz, que es cuando tenemos la lista de los participantes, lo avisamos a las librerías con tiempo, y armamos 20, 30 talleres de lectura. Ahora tenemos en Panamá ya funcionando 20 talleres de lectura.
con los escritores, con los nombres de los escritores, los libros de los escritores que van a llegar al festival. Y eso nos ayuda a crear un público previo al festival. No cobramos por la entrada, como otros festivales, son totalmente gratuitos. Ahora buscamos cómo combinar la literatura con otras disciplinas, digamos, vamos a llamar a la literatura disciplina, otras disciplinas afines, música, deportes, teatro, cine, y esto crea más atractivos alrededor de las figuras que concurren al festival. Como te decía, de este año vamos a hacerlo en Panamá, vamos a volver a Dominicana y vamos a volver a Guatemala, porque tampoco esto tiene mucho que ver con la limitación de los espacios políticos dentro de los países. No es posible hacer este festival en El Salvador, no es posible hacerlo en Honduras. Entonces, por razones, porque el festival quiere funcionar de manera independiente, necesita funcionar de manera independiente, y cuando llegamos a un país lo primero que tenemos que tener es una garantía de independencia, de que no va a haber listas oficiales, de que no va a haber censura previa, de que los temas son libres, de que se puede hablar de todo, y eso es lo que le da éxito al festival. Yo diría que hay un público cada vez más creciente, estamos arraigados en los países centroamericanos, donde lo podemos realizar. Bueno, y en fin, ya espero que podemos seguir adelante. Debemos terminar. Muchas gracias, Valerie, Sergio, Reed. Ha sido un placer, y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. ¿Pueden aplaudir un poco, sí? Les ruego que no se vayan. El reto era también, cerrar y que no se vaya nadie, porque, bueno, evidentemente, tal y como les comentaba antes, si quieren les podrán firmar los libros que hayan comprado, pero antes vamos a ponerle la guinda al pastel, que significa la reunión de hoy en viernes 13. Valerie tuvo una idea y nosotros la aceptamos enseguida, pero lo va a contar ella. Porque es una pequeña, demuestran una pequeña victoria